Atención, pueblo de Dios. Prepárate, iglesia de Jesucristo, porque en esta hora no vengo a hablar de religión, ni de tradición, ni de denominaciones. Vengo a hablarte con la espada del Espíritu, con la palabra de Dios en la mano y con el fuego del cielo en el corazón. Vivimos en días peligrosos. Días donde muchos han cambiado la verdad por la apariencia, la palabra por el dogma y la fe por el ritual. Días donde ministros religiosos con voz suave y vestiduras pomposas están enseñando doctrinas que no vienen del cielo, sino de Roma, no de la cruz, sino de los concilios, no del Espíritu, sino de la tradición de los hombres. Y por eso, hoy me levanto como voz que clama en el desierto, no para agradar a hombres, no para ser políticamente correcto, sino para denunciar el error y proclamar la verdad, porque hay un pueblo que está siendo engañado. Hay millones de almas que creen estar en la luz pero caminan en sombra. Hay multitudes que han puesto su fe en hombres, en templos, en estatuas, en rituales, y no en Cristo. Hoy vamos a desmontar 6 pilares de una doctrina falsa, uno por uno, con la Biblia abierta, con la verdad al descubierto y con la gloria de Dios como testigo. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es opinión, es palabra viva, es espada de doble filo. Y si estás dispuesto a oír, a examinar, a despertar, Dios va a abrir tus ojos, va a romper cadenas y va a arrancarte del sistema para traerte a la verdad. 1. ¿Quién puede perdonar pecados? Hay un sacerdote muy popular en las redes sociales que proclama con firmeza que los hombres tienen autoridad para perdonar pecados. Cita con seguridad el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 23. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Y entonces concluye que por estas palabras los sacerdotes tienen el poder divino de absolver pecados, pero yo vengo a decirte lo que dice toda la palabra de Dios, no una sola frase sacada de contexto. Hermano, hermana, no caigas en el error. El único que puede perdonar pecados es el que derramó su sangre por ti, y ese es Jesucristo. Mira lo que dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo 7. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Los fariseos tenían razón en esa pregunta, y Cristo no corrigió su pensamiento, lo confirmó con poder cuando sanó al paralítico y le demostró que Él tenía autoridad en la tierra para perdonar pecados. Él, no los hombres. Ese pasaje de Juan 20 no le otorga a los discípulos un poder independiente, sino el encargo de proclamar el Evangelio, porque el que cree en Cristo recibe perdón, y el que lo rechaza permanece en sus pecados. La autoridad está en el mensaje del Evangelio, no en la persona del predicador. Mira cómo lo confirma el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. No dice por la confesión ante un sacerdote, ni por una penitencia, dice por su nombre. ¡Aleluya! Y el apóstol Juan, lleno del Espíritu, declara en su primera carta, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿A quién confesamos? A Él, no a un hombre, no a un confesor, no a un sistema religioso, sino a Cristo resucitado. David, el rey que pecó, no buscó un sacerdote, no fue al templo, no se arrodilló ante un altar de piedra. Él clamó directamente a Dios: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51, versículo 4. Hermano, no necesitas una cabina, no necesitas un hombre vestido de religión. Lo que necesitas es quebrantar tu corazón ante el Todopoderoso y confesarle tus faltas a Él.
porque el velo ya fue rasgado y ahora puedes entrar confiadamente al trono de la gracia. Y si te han hecho creer lo contrario, si te han hecho pensar que el perdón depende de un hombre, entonces prepárate, porque esa mentira es solo la primera. Vamos a desenmascarar otra más peligrosa aún, la de las imágenes que el hombre venera mientras su espíritu se enfría. 2. Imágenes que apagan la presencia. Después de enseñar que el perdón de pecados se obtiene confesando a un sacerdote, este mismo ministro en internet dice que arrodillarse ante una imagen no es idolatría sino veneración, que no es adoración, que es respeto, un símbolo visual para inspirar el alma. Pero el infierno también sabe usar palabras suaves para disfrazar sus trampas. Y lo que Dios llamó abominación, ningún hombre puede llamar veneración. Vamos a la ley santa, a la voz del Altísimo, en el monte Sinaí. Libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 4 y 5. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Dice, ¿adoración? No. Dice, no te inclinarás, ni las honrarás. ¿Por qué? Porque el corazón humano es engañoso. Lo que hoy respetas, mañana lo adoras. Lo que hoy veneras, mañana lo invocas. Y Dios lo sabía. Por eso lo prohibió desde el principio. Ese sacerdote dice que las imágenes son como ventanas al cielo, ayudas espirituales. Pero escúchame bien, iglesia. Cuando Moisés subió al monte, el pueblo no tardó en fabricar un becerro de oro. No dijeron que era otro Dios. No. Ellos dijeron, este es Jehová que nos sacó de Egipto. Le daban gloria al verdadero Dios usando una imagen. ¿Y qué hizo Dios? Encendió su ira. Deuteronomio capítulo 4, versículos 15 al 19, nos recuerda, guardad mucho vuestras almas, porque ninguna figura visteis el día que Jehová os habló, no sea que os corrompáis haciendo para vosotros escultura. Dios fue claro, ni aunque sea para él, porque él es espíritu, y no puede ser contenido en yeso, en madera, ni en pintura. Él es el que habita en luz inaccesible, el que llena los cielos con su gloria. Y si eso no te basta, escucha al apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 1 versículos 22 al 23. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen. No lo hicieron con intención de idolatrar, no lo hicieron con rebeldía abierta, pero al reemplazar lo invisible con lo visible, hicieron un intercambio mortal. Cambiaron la gloria de Dios por una imitación muerta. Mira a tu alrededor. Las iglesias están llenas de estatuas, de cuadros, de veladoras, pero están vacías del fuego del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no desciende donde el trono está ocupado por una imagen. Oh iglesia, rompe tus altares, quita la imagen de tu corazón. El trono es solo para Cristo. Y Cristo no se comparte con ningún santo, ni con ninguna virgen, ni con ninguna representación. Y si alguien aún justifica su clamor a figuras, prepárate, porque en el siguiente paso se comete una abominación aún más profunda: invocar a los muertos para que intercedan ante Dios. Eso también lo desenmascaramos ahora. 3. ¿Quién intercede en el cielo? Después de justificar las imágenes, este sacerdote youtuber da otro paso más profundo en el error. Enseña que María, la madre de Jesús, puede interceder por nosotros hoy. Y para respaldarlo, cita el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 1 al 11, donde Jesús transforma el agua en vino. Dice que María intercedió allí y que por eso debemos acudir a ella para que pida por nosotros ante su Hijo. Pero hermana, lee el texto con el Espíritu, no con la tradición. Ese pasaje muestra un hecho histórico, no una doctrina eterna. María habló con su Hijo porque estaba viva, presente físicamente, no muerta. La Biblia nunca dice que después de su muerte María siga intercediendo. Eso no lo enseñó Jesús.
No lo enseñaron los apóstoles. No lo practicó la iglesia primitiva. Lo que sí enseña la palabra con claridad absoluta es esto. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Uno solo, no dos, no tres, no María, no los santos, no ángeles, no mártires, uno solo. Y ese es Cristo. ¿Vas a cambiar al cordero por una criatura? ¿Al que venció la muerte por alguien que también murió? Jesús mismo nos enseñó a orar. Juan capítulo 16 versículos 23 al 24. Todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. Él no dijo pidan a mi madre. No dijo busquen la ayuda de los santos. Dijo en mi nombre, porque hay poder en el nombre de Jesús. Ese nombre rompe cadenas, abre cielos y derriba fortalezas. ¿Y sabes por qué más esto es peligroso? Porque la Biblia condena toda invocación a los muertos. Isaías capítulo 8 versículo 19 lo declara con voz firme. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Invocar a los muertos es espiritismo, es abominación. Aunque lo pinten de religión, aunque lo disfracen de devoción, es rebelión contra el diseño divino. Y si tú has puesto tu confianza en la intercesión de María, de Pedro, de Pablo o de cualquier otro santo, hoy es el día de romper esa dependencia. Vuelve al único camino, al único puente, al único mediador, Cristo Jesús. Porque mientras tú oras a los muertos, el trono está abierto. Mientras tú suplicas a los santos, el Salvador está esperando oír tu voz. Él vive, Él intercede. Hebreos capítulo 7 versículo 25 lo grita con fuego. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quién intercede? Cristo. ¿Por quién? Por ti. ¿Dónde? En el cielo ante el trono del Padre. Y ahora, habiendo quitado el velo de la falsa intercesión, vamos a otro punto envenenado: la creencia de que el pan y el vino son el cuerpo literal de Jesús. La verdad nos hará libres. 4. ¿Es el pan el cuerpo de Cristo? La verdad sobre la Eucaristía. Luego de enseñar que María intercede por nosotros desde el cielo, este sacerdote en internet asegura que cuando se celebra la Eucaristía, el pan y el vino se transforman literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. A eso se le llama transubstanciación. Y para defenderlo cita el Evangelio según San Juan capítulo 6 versículos 51 al 58, donde Jesús dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Pero escúchame bien, iglesia del Dios vivo. El que no discierne el contexto cae en el error. El que no oye al Espíritu repite lo que los hombres dicen, no lo que Dios quiso decir. ¿Acaso Cristo hablaba literalmente? ¿De verdad quiso que sus discípulos lo devoraran como si fuera un sacrificio físico? No, porque la misma gente que lo oyó se escandalizó y murmuró. ¿Y cómo respondió Jesús? Mira el versículo clave, Juan capítulo 6 versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Él mismo lo dijo. Sus palabras eran espirituales, no carnales. No estaba hablando de comer su carne literal, sino de recibirlo en el alma, de participar de su sacrificio por la fe. ¿Y qué decir de la última cena? Cuando Jesús partió el pan y dijo: esto es mi cuerpo. No había sido crucificado todavía. ¿Cómo iba a ser su cuerpo si aún no había sido entregado? Era un símbolo, una representación, como cuando también dijo: yo soy la puerta en Juan capítulo 10 versículo 9. ¿Acaso alguien creyó que él era literalmente una puerta de madera? No, porque sabían que hablaba en figura. La cena del Señor es un acto de memoria, de proclamación, no de repetición de sacrificio. Por eso el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 11 versículo 26 dice: así pues,
Todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Lo anunciamos, no lo repetimos. Lo recordamos, no lo reencarnamos. La idea de que el pan se convierte en carne y el vino en sangre no solo es ajena a las Escrituras, sino que insulta la suficiencia del sacrificio de Cristo. Hebreos capítulo 9, versículo 28 lo declara con fuego. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, una sola vez y para siempre. No se repite cada domingo, no baja del cielo al altar. Él está sentado a la diestra del Padre y desde allí reina. No necesitas comerlo físicamente para tenerlo en ti. Necesitas creer en Él con todo tu corazón, porque el verdadero alimento no está en una hostia consagrada, sino en la palabra viva que descendió del cielo. Y ese pan es Cristo mismo, recibido por fe, no por ritual. Ahora que has visto la verdad sobre la Eucaristía, prepárate, porque si el pan fue distorsionado, también la vida después de la muerte ha sido manipulada. Viene ahora otro engaño, el purgatorio, y con él una doctrina que intenta corregir lo que Cristo ya limpió. 5. Purgatorio o el poder de la sangre. Después de decir que el pan se convierte en carne y el vino en sangre, este sacerdote en redes sociales va más allá. Enseña que después de la muerte las almas van a un lugar de fuego temporal, un lugar de purificación, le llaman purgatorio. Y para respaldar esa doctrina, cita el libro de Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 46. Es pues cosa santa y saludable orar por los muertos, para que sean liberados de sus pecados. También cita Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Pero escucha, iglesia, la verdad de Dios no necesita libros apócrifos ni interpretaciones forzadas. Cristo no dejó espacio para purgatorios, porque su sacrificio fue perfecto y completo. Primero, ¿qué es Segunda de Macabeos? Es un libro histórico no inspirado por el Espíritu Santo, no está en el canon hebreo. Jesús jamás lo citó. Ningún apóstol lo usó como escritura. ¿Vamos a edificar una doctrina eterna sobre un texto que el mismo Cristo ignoró? Eso es levantar cimientos sobre arena. Segundo, Primera de Corintios capítulo 3 no habla del alma siendo purificada, habla de las obras del creyente. Lee el contexto. El fuego prueba la obra, no al creyente. El alma ya ha sido redimida por la sangre del Cordero. Lo que se juzga son los frutos, no la salvación. Y si aún dudas, escucha a los escritores inspirados. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Lo oíste bien? Perfectos para siempre, no por fuego, no por sufrimiento post-mortem, por la sangre de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1 grita desde el trono de gracia: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. ¿Dónde queda entonces el purgatorio? En la basura de las doctrinas humanas. Y si todavía alguien insiste en que hay un proceso de limpieza después de la muerte, recordemos al ladrón en la cruz. Lucas capítulo 23, versículo 43. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No dijo después de que pases por el fuego. No dijo espera tu purificación. Dijo hoy, porque el que cree, aunque esté muriendo, tiene vida eterna. El purgatorio es una negación del poder de la cruz, es una burla a la sangre, es una doctrina que dice: Cristo no fue suficiente, tú también tienes que sufrir. Pero la cruz no necesita ayuda, está consumado, y si has sido redimido por esa sangre, no hay fuego pendiente, hay gloria esperándote. No hay castigo a medias, hay salvación eterna. Ahora, después de derribar esa mentira de humo, hay un argumento más que necesita ser confrontado.
La afirmación de que solo una iglesia es la verdadera y que esa iglesia es la institución que profesa estas mismas doctrinas. Vamos a la palabra y descubramos quién es verdaderamente la iglesia de Cristo. 6. ¿Quién es la iglesia verdadera? ¿Una institución o un pueblo redimido? Y como si todo lo anterior fuera poco, la confesión a hombres, la veneración de imágenes, la intercesión de los muertos, el pan convertido en carne y el fuego del purgatorio. Este sacerdote que enseña en internet afirma lo siguiente: que la única iglesia verdadera es la Iglesia Católica Romana, porque según él fue fundada por Cristo sobre Pedro. Para sostener esa enseñanza cita Mateo capítulo 16, versículo 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y dice que Pedro fue el primer papa y que por eso toda autoridad está en esa institución. Pero eso, iglesia, es un abuso del texto y una traición al mensaje de Cristo. ¿Quién es la roca? Pedro, el hombre inestable que negó a Jesús 3 veces, el mismo que Pablo tuvo que reprender públicamente en Gálatas capítulo 2. No, amado, la roca no es Pedro. La roca es la confesión que Pedro hizo en el versículo anterior. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, versículo 16. Sobre esa declaración, sobre esa verdad eterna, Cristo edifica su iglesia. No sobre un hombre, no sobre una jerarquía, sobre Él mismo. Efesios capítulo 5, versículo 23 lo deja claro. Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Cristo es la cabeza, no un papa, no un concilio, no una tradición. Y si aún hay duda, escúchalo en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿A quién le habla Pedro? ¿A un edificio? ¿A una sede central? No, le habla al pueblo redimido, porque la verdadera iglesia no es una institución, es un pueblo comprado con sangre. Hebreos capítulo 12, versículo 23 nos da la identidad definitiva a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Dónde está inscrita la iglesia verdadera? ¿En Roma? ¿En un registro bautismal? No, en el cielo. La iglesia verdadera no tiene muros, no se limita a una denominación. Es espiritual, es eterna, es gloriosa. Está formada por hombres y mujeres nacidos de nuevo, lavados con la sangre del Cordero, llenos del Espíritu Santo y guiados por la palabra. Y si esa institución dice ser la única iglesia, que muestre frutos, que predique la salvación por fe y no por obras, que honre la cruz y no las imágenes, que adore solo a Cristo y no a los santos, que proclame la verdad y no la tradición. La iglesia verdadera se conoce por su obediencia, por su santidad, por su amor a la palabra. Y esa iglesia no está limitada a un nombre, a una sede, a un líder humano. Esa iglesia está viva, es invencible y espera la venida gloriosa de su Rey. Y tú, que me escuchas, si has puesto tu fe en una institución, en un título, en una tradición, hoy te llamo a salir. Sal del sistema, sal de la religión, corre a los pies de Cristo, sé parte de su iglesia, la que Él compró con su sangre y no con dogmas, la que Él pastorea, no desde un trono humano, sino desde el cielo. Porque cuando suene la trompeta, no se levantarán los que tienen una religión, sino los que tienen a Cristo. Esa es la iglesia que será arrebatada. Esa es la iglesia que vivirá para siempre. Después de exponer la mentira de la confesión a hombres, después de desenmascarar la veneración disfrazada de idolatría, después de declarar que solo Cristo intercede por nosotros,
Después de proclamar que el pan es símbolo y no carne, después de demostrar que no hay purgatorio donde Cristo ya limpió, después de revelar que la verdadera iglesia no es una institución, sino un pueblo redimido, te digo hoy: sal de en medio de ella, pueblo mío. Eso no lo digo yo, lo dice Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Dios está llamando a su pueblo, no a los religiosos, no a los tradicionalistas, a los que aman su voz más que los dogmas, a los que aman su presencia más que los rituales. No necesitas una religión, necesitas a Cristo. No necesitas imágenes, necesitas el fuego del Espíritu. No necesitas sacramentos, necesitas nacer de nuevo. No necesitas purificarte en fuego, necesitas ser lavado por la sangre. Y no importa dónde estés, si tú clamas hoy, si tú te arrepientes hoy, si tú sueltas la tradición y te abrazas al Cordero, Él te perdonará, te limpiará, te recibirá y te sellará con su Espíritu para siempre. Este es el tiempo, esta es la hora, esta es tu cita con la verdad. No con un sistema, sino con el Salvador. Padre eterno, Dios de verdad y de justicia, te damos gracias porque has abierto nuestros ojos, has roto cadenas y has arrancado el velo de la mentira. Gracias porque a través de tu palabra la luz ha resplandecido en medio de tanta oscuridad religiosa. Hoy, Señor, no solo queremos quedarnos con esta verdad, queremos compartirla, proclamarla, levantar nuestra voz como trompeta y advertir a otros del engaño que los mantiene cautivos. Haznos instrumentos de verdad, testigos fieles del Evangelio puro. Que cada persona que vea este mensaje sea sacudida en su espíritu y que los corazones sinceros corran a los pies de Cristo. Y ahora, si este mensaje te confrontó, te habló y te hizo ver la verdad, no lo guardes en silencio. Compártelo, envíalo a tu familia, a tus amigos, a tus hermanos en la fe. Sé valiente, sé luz, sé voz de Dios en medio del sistema religioso. Porque la verdad no fue dada para esconderse, fue dada para libertar. En el nombre de Jesucristo. Amén.